El manejo, y simplemente estoy terminando, decirles que las pautas del International Dermoscopy Society son si la lesión no es simétrica, como vemos acá, les puse porque hay una corrección acá en el último artículo del 2018, si la lesión no es simétrica, la escisión. Si el paciente tiene más de 12 años, entonces escisión o monitoreo a corto plazo. Corto plazo, monitoreo dermatoscópico, todos sabemos que son 3 meses. Sin embargo, en las lesiones episoides no simétricas, el monitoreo a corto plazo es entre 15 días a un mes la primera vez. Y luego otra cosa que les quería decir, que en un niño menor de 12 años, un patrón en estallido de estrellas, lo que se agrega actualmente es que no debe haber seguimiento, porque el seguimiento va a ser, porque no existen los melanomas con un patrón Reed en niños tan pequeños, no existen en esa edad. ¿Qué hicimos finalmente con esta paciente? 40% de estos pacientes van a tener ganglio centinela positivo. Entonces, ¿debería ser ganglio centinela? En absoluto. No se debe hacer ganglio centinela en estos pacientes por el aumento de la positividad, y porque sea positivo no nos aporta nada, porque pueden ser células de Spitz, así como los nevos azules o los nevos congénitos dan células en los ganglios centinelas. Los nevos de Spitz también dan como pseudometástasis en los ganglios centinelas, y esto no aporta nada y no empeora el pronóstico, y no hay que realizar vaciamiento ganglionar. Lo que sí, en lesiones atípicas hay que realizar un margen. ¿Por qué? Porque realmente, yo me preguntaba, ¿y por qué voy a hacer un margen si sé que es buena? Y bueno, porque no sé que es buena realmente. No estoy convencida de que sea buena, entonces por eso le voy a hacer el margen. Y otra cosa que les recomiendo, pero estrechamente, es mantener un estrecho vínculo entre el dermatólogo y el patólogo. Acá debe haber una correlación entre la clínica, la dermatología y la histología. Y no hay nada mejor que un buen mail, que un buen WhatsApp o que una buena llamada por teléfono para mantener un buen vínculo. Y bueno, ¿qué ves? Cuando me ves, podés ver muchas cosas. Finalmente, podés ver otras cosas. Un agradecimiento a todos y un agradecimiento a mis amigos de Uruguay que han venido a acompañarme. Muchas gracias, doutora Alejandra. Em seguida, chamamos o professor Marcelo Mentanico, que falará sobre estomatologia. Para frente, atrás, para frente. Doctor, disculpe, ¿los podemos filmar? Sí, ¿no me hace una firma, por favor, acá o acá? Sí. Gracias. Ahí tiene el timer, doctor, ¿vale? Tá bom, gracias. Buen día. El caso que voy a mostrar a ustedes es un caso de enfermedad oral que tuvimos en nuestro hospital. Se trata de un paciente varón de 43 años que presentaba hacía muchos años artritis psoriásica y recibía infliximab hacía muchos años para su artritis. Y consulta con una lesión en la lengua. Esa es la lesión. Una gran macroglosia. La lengua está muy aumentada de volumen y con presencia de pústulas, muchas pústulas en superficie. Miren la gran macroglosia y los lagos de pus, mucha supuración, muy incómodo, mucho dolor. El paciente había perdido muchos kilos de peso con esa enfermedad. Miren acá la supuración y la macroglosia. El aspecto histopatológico de una biopsia de una lesión de la superficie de la lengua mostró entonces hiperplasia, esa hiperplasia psoriasiformis, y presencia de neutrófilos y microabscesos en la epidermis, en el epitelio de la lengua. Entonces, un caso de psoriasis lingual. Fue diagnosticado entonces como una psoriasis mucosa, como una reacción paradoxal al infliximab. Y la conducta fue la sustitución del agente biológico por adalimumab, la introducción de metotrexato y ciclosporina, por la gravedad de los síntomas. Y após 3 meses había entonces
una regresión casi completa de los síntomas, de las pústulas y del volumen de la lengua. Pero algunas semanas después surge esta lesión, una lesión nodular, vegetante, friable, en el vientre de la lengua, que no había antes. ¿Y cuáles fueron nuestras hipótesis diagnósticas para esta nueva lesión? Un tejido de granulación exuberante por todo el proceso inflamatorio, algún otro tipo de reacción paradoxal a los biológicos, un tumor o una infección oportunista. Entonces, lo que hicimos fue remover esta lesión y someterla a la histopatología. Entonces, miren lo que fue observado. Una dermatitis en la lámina propia, en la dermis nodular, con presencia de nódulos inflamatorios, granulomas con necrosis, células epitelioides, células gigantes multinucleadas, necrosis, miren las células gigantes multinucleadas. Entonces, un cuadro francamente granulomatoso. Y en las tinciones específicas se observó presencia de micobacteria. Miren, la micobacteria en las tinciones de faraco. La inmunohistoquímica para el BCG fue positiva. El PPD negativo, no había lesiones a la radiografía de tórax y la cultura de la lesión mostró el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el diagnóstico final, una tuberculosis de la lengua ligada al antagonista del TNF. Y no había lesiones en otros órganos, solamente en la lengua. El tratamiento específico con rifampicina, isoniazida y pirazinamida resultó la cura completa del proceso. Tuvimos otro caso similar, una paciente que usaba adalimumab para artritis y también presentó una lesión vegetante en la mucosa, que también se diagnosticó una tuberculosis mucosa. Entonces, ¿cuáles son los tipos de lesiones que pueden ocurrir en tuberculosis oral? El lupus vulgar, que es muy raro dentro de la mucosa. Este paciente tuvimos un caso típico de lupus vulgar en la cara y lesiones en el paladar. La micobacteria atinge la piel por vía hematogénica, el PPD positivo y hay pocos bacilos en la piel. Ese es el concepto de lupus vulgar. La tuberculosis periorificial, el paciente tiene muchas lesiones pulmonares o intestinales y por contiguidad el micobacterio atinge las mucosas. Entonces, miren acá, gran cantidad de lesiones, hay contiguidad con un foco interno, el PPD es típicamente negativo, son pacientes inmunosuprimidos y son casos multibacilares. Y acá, el caso que nos proponemos un nuevo tipo de tuberculosis, las tuberculosis oral ligadas a los antagonistas del factor de necrosis tumoral. Son formas atípicas, el PPD es variable, es multibacilar como en nuestro caso y por inmunosupresión iatrogénica por los antagonistas del TNF. Esses hallazgos fueron publicados recientemente por nuestro grupo en la revista de la Academia Europea, discutindo las diferentes fisiopatologías. Era isso que eu tinha para vocês. Muchas gracias. Muito obrigado, Marcelo. Em seguida, chamamos o professor José Antônio Sanches, que falará sobre oncologia cutânea. Doctor. Para frente, atrás, mais alto. Sí. ¿Ok? Para frente de eso. Para frente, sí. Sí. Para atrás. Y esta es la... Ahí tiene el timer. Sí. Disculpe, doctor, le pido una firma antes de arrancar la silla. Acá, por favor. Muy amable, ¿eh? Gracias. Buen día. Gracias por la invitación a los doctores. Vamos a presentar un caso de una
mujer de 71 años que nos procuró en diciembre de 2016 con lesiones cutáneas. Hacía 2 años que las tenía, estas lesiones, como ustedes pueden ver. Las lesiones empezaron en las piernas y se extendieron en los últimos 6 meses. No habían síntomas sistémicos, tenía antecedentes personales de hipertensión, tomava losartana y era interesante que relataba la manipulación con hierbas medicinales. La paciente tenía esas lesiones que todas ellas eran muy iguales, lesiones arredondadas, eritematosas, con poquísima descamación y con una impresión de que había pequeñas crustículas en el centro y que el centro era más oscuro. Las lesiones eran muy parecidas unas con las otras, algunas tenían una escamación más periférica. Acá pueden ver con mayores detalles esta pequeña descamación o formación de pequeñas crustículas en el centro. Había lesiones en las manos, tanto en las palmas como periunguiales e interdigitales, lesiones en las plantas de los pies, como ustedes pueden ver en estas. Entonces hicimos, la paciente nos procuró para una segunda opinión, pero antes que observásemos todos los exámenes que ella nos traía, examinamos e hicimos las hipótesis sin saber nada de lo que ela traía, ¿no? Entonces hicimos la hipótesis de un lupus eritematoso, pero las lesiones eran lesiones, no eran psoriasiformes, eran lesiones más o menos anulares, pero no estaban predominando en las áreas expuestas al sol. Una erupción por fármaco porque ela nos refería que utilizaba hierbas medicinales, hacía unas sesiones religiosas que usavam várias hierbas que nos relató todos los nombres y eran muchas, infusiones, todo más. Entonces, esta hipótese nos quedó muy atraente, el eritema no muy característico, pero un eritema pigmentar fijo o un eritema polimorfo. Lepra, las lesiones no había ausencia de sensibilidad, las lesiones eran absolutamente perfectamente sensibles. Una infiltración cutánea por una neoplasia, las lesiones eran muy poco infiltradas, una luz 2 secundaria, por algunas lesiones que eran un poco descamativas en los bordes, una tinea corporis o un linfoma cutáneo, ¿no? Entonces, después de esto, pedimos que nos mostrara los exámenes, nos traía biopsias realizadas en otros servicios, una de diciembre de 2015, las hipótesis que el primer dermatólogo que había visto había ponido era farmacodermia y lupus, y este fue el resultado, una dermatitis espongiótica y perivascular superficial. Después, en agosto, tenía una otra biopsia que já mostrava que havia uma possibilidade de uma erupção espongiótica por medicamento. Tanto que o dermatólogo também, por pensar em lupus, pediu uma imunofluorescência que foi absolutamente inconsistente com lupus. Pero em dezembro havia uma biópsia que mostrava uma dermatite linfocítica perivascular superficial com um epidermotropismo de linfócitos atípicos, como vocês podem ver acá, una tinción para el CD8. Entonces, el patólogo relató como un filtrado linfóide atípico, CD8 positivo, con un epidermotropismo razonablemente evidente. Entonces, nos fue referida con esta hipótese de una micosis fungoide CD8 positiva para una segunda opinión, indicación del tratamiento, ¿no? Entonces, todas estas hipóteses foram eliminadas, mas nós também não nos quedamos satisfeitos com a hipótese de uma micose fungoide, porque as lesiones não tinham a história de começarem com patches e depois formarem placas, as lesiones mais variadas em colores e em estádios da micose fungoide típica.
Um outro linfoma, qual outro linfoma seria? Também pensamos numa possibilidade de uma erupção pseudolinfomatosa por fármaco. Miren, fíjense que os exames laboratoriais eram normais, o hemograma normal, uma imunofenotipaje de sangue periférico por citometria de flujo normal, as pruebas todas de função hepática, renal, as serologias todas, incluso HTLV1, sorologia para Lewis. Os exames de imagem eram absolutamente normais, tinham ultrassonido de abdômen e pelvis normal. Enquanto seguíamos a paciente, intentamos tratá-la com forato de mometasona tópico nas lesões e dimos para a paciente hidroxicloroquina, mas depois de um mês não havia cambiado nada, a paciente persistia com todas as lesões. Insistimos em fazer uma nova biópsia desta lesão. Sim? E acá podemos ver que havia um infiltrado liquenoide muito discreto na epiderme, que tocava a epiderme, com alguma exocitose de linfocitos, poucos linfocitos, pero em la epidermis, pero havia linfocitos com halos perinucleares, que a tinção foi eram linfocitos CD3, portanto linfocitos T, pouca atenção em los linfocitos, miren, fíjense, en los linfocitos de la epiderme, pocos linfocitos CD4, portanto, más linfocitos CD8 en la epiderme, como ustedes pueden ver acá, en comparación con el 4. No había pérdida del CD7, pero había una pérdida substancial del CD2, que no es habitual vermos en la micosis fungoides. En la micosis fungoides nosotros vemos más la pérdida del CD7. Não havia presença de grânulos de citotoxicidade, como demonstrado pelo TIA1, e havia uma pouca proliferação celular, com uns 10% dos núcleos tingidos por el KI67. Então, acá uma comparação, era uma proliferação de linfócitos T, CD8, sem perda de CD7. Não? Então, o patólogo demonstrou que havia um epidermotropismo evidente e que os hallazgos histológicos não podiam excluir a possibilidade de um linfoma epidermotrópico. Nós hicimos a investigação de clonalidade, mas foi policlonal. Nós continuamos em dúvida, mas isto pode ocorrer. Então, acá, nesta época, começamos a fazer fototerapia com o VB, com esta possibilidade, uma micose fungoide totalmente atípica. Em abril de 2017, as lesões iniciais, em março de 2018, mais ou menos um ano depois, as lesões demonstravam uma boa regressão, mas com uma hiperpigmentação importante. Vocês podem ver, havia todavia uma certa eritema em las lesões. As lesões de las palmas de las manos haviam melhorado bastante. Pero em outubro de 2018, esta paciente nos procura novamente com a formação de nódulos subcutâneos, novamente um eritema em las lesões. Vocês podem ver aqui a palpação de um nódulo muito profundo. Hicimos um ultrassonido que demonstrou que sim, eram nódulos hasta o subcutâneo. Hicimos uma nova histologia e vemos a transformação. Não há praticamente nada evidente tocando a epidermis, uma faixa de Grens e um infiltrado difuso muito extenso em la dermis, ocupando toda a dermis. E hicimos novamente a investigação para a clonalidade, foi clonal desta vez. Acá podemos ver o infiltrado. As células são muito parecidas com as células iniciais, células mais pleomórficas, razonável, pequenas e médias, com uma razonável morfologia semelhante a de los linfocitos de los linfomas de pequenas e médias células. Acá nós podemos ver que se mantuve a expressão do CD3, a expressão do CD8 muito mais que do CD4, sem perda
de CD7, continuava com a pérdida de CD2. Agora uma proliferação muito intensa, demonstrada pelo KI67. Então, pensamos nesse caso, nos trajimos porque é interessante que o caso era muito atípico para uma micose fungoides, não? Então, fuimos à classificação e repensamos o caso. Não se tratava de uma micose fungoides e suas variantes, porque 15% das micoses fungoides são CD8 positivas. A maioria de elas são as hipocromiantes da infância ou juventude, são muito benignas em sua evolução. As outras são aquelas formas de micoses fungoides que se parecem com as pitiríases liquenoides da infância, mas são micoses fungoides liquenoides, que depois, em los adultos, são as formas poiquilodérmicas, que são muito benignas também, têm uma evolução clínica e do prognóstico muito diferente. Pensamos no linfoma primário de CD8 epidermotrópico agresivo, também o aspecto é muito diferente, as lesões de este linfoma são lesões ulceradas, necróticas, que evolucionam muito rapidamente para isto, têm uma evolução muito distinta, portanto, também não seria este linfoma. Pensamos numa nova possibilidade de linfoma de células CD8 acral, primário cutâneo, mas isto é muito bueno, são lesões únicas, normalmente em situação acral, em cabeça e cuello. Também não seria isto, porque a evolução é muito boa. Então, nós vemos que nós temos muita dificuldade e uma certa... Não gostamos de não classificar, não dar um nome para os linfomas. Mas este não é nenhum dos outros típicos, nós tivemos que classificar como um linfoma primário cutâneo de células T, sem outra especificação. São linfomas que são normalmente mais graves, é uma mescla de subtipos sem possibilidade de classificação hasta esta data por la Organização Mundial da Saúde. Tiene uma frequência muito baixa, em torno de 2%, uma supervivência em 5 anos de las piores, porque são linfomas muito malos. E vean, por exemplo, a micoses fungoides tem uma supervivência em 5 anos de 88%, el acral de 100% e o epidermotópico agresivo de 31%. Esta paciente nós la pusimos nesta situação. Então, miren o PET-CT da paciente, o que tinha de nódulos subcutâneos, mas não tinha nada em outras vísceras. Reestadiamos a paciente e agora começamos a fazer quimioterápica com recitabina, 1 grama por metro quadrado, de 1, de 8 e de 15, e a paciente está com uma boa evolução hasta agora, depois de 6 ciclos de gemcitabina. Esta é nossa instituição em São Paulo. Muitas graças. Muito obrigado, professor Sanches. Em seguida, chamamos o professor Francisco Bravo, que tratará de correlação clínico-patológica. Este corre para adelante, este corre para atrás, y este es el puntero, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a los organizadores y un gran saludo a Bernardo, al doctor Gontijo, con especial cariño. ¿Se me escucha? Sí. Les voy a presentar un caso de práctica privada que me llamó la atención porque me la mandó un cirujano de cabeza y cuello, oncólogo. Rara vez nos refieren problemas, pero eso fue lo que hizo. Era una mujer de 64 años con el crecimiento progresivo de una masa en el dorso de la nariz. No tenía ningún síntoma asociado. Esta era una lesión que me llamó la atención, y habiendo tan buenos profesores de clínica acá,
les quisiera preguntar, ¿cuántas veces ven una lesión que a la palpación se siente pétrea? Yo, descartando todos los sarcomas, recuerdo una vez haber visto una mujer que al final fue una reacción sarcoidea cuerpo extraño 10 años después que se había inyectado siliconas. Y la segunda condición que había visto previamente pétrea a la palpación fue mi sospecha clínica. No tenía dolor, no tenía ninguna molestia. Esta era la lesión. Venía con su biopsia. Tenía algunos antecedentes personales, pero familiares ninguna importancia. Hacía 2 meses, la masa tenía 1 año, y hacía 2 meses había notado desarrollo de algunos síntomas de senos nasales y el seno maxilar. Razón por la cual el cirujano de cabeza y cuello le había hecho imagenología y había mostrado a través de diferentes estudios alguna afectación del seno paranasal derecho. Primero una tomografía sin contraste en que se destacaba el engrosamiento de la membrana de la mucosa del seno, un segundo estudio y finalmente una resonancia en que se leía pérdida de volumen sugestivo de atelectasias del seno maxilar derecho con moderada esclerosis ósea de sus paredes y engrosamiento mucoso de tipo inflamatorio. O sea, esta mujer tenía algún tipo de engrosamiento de la mucosa del seno paranasal derecho. También venía con la biopsia vista por un patólogo oncólogo y un papa habían tratado de hacer una aspiración, tampoco veían nada. Venía con algunas pruebas de laboratorio, otras se las pedí yo. Y realmente lo único significativo era una ligera elevación de la velocidad de sedimentación. La biopsia. La biopsia de mi hipótesis diagnóstica es una biopsia que a veces es difícil de interpretar. Pero les quiero señalar una cosa. ¿Se dan cuenta que la dermis acá es más suelta y la dermis más profunda, más fibrosa? Incluso uno puede ver que todo esto es un proceso inflamatorio fibroso y esta dermis más bien está un poquito laxa. Esta es la línea que me gustaría que vieran, ¿no? Miren, arriba se llegan a ver los espacios entre las fibras de colágeno y abajo es todo más compacto. Y también me llamaban la atención estos 2 vasos. Miren la fibrosis abajo. El infiltrado era mixto, había linfocitos. Y buscando poco a poco, empecé a ver eosinófilos. Y estos eosinófilos se disponían intersticialmente. Había algunas células plasmáticas. Miren la fibrosis alrededor de estos vasos. Y en esa fibrosis, de nuevo, que era una fibrosis media en cebolla, había no neutrófilos, que es lo que uno esperaría en erythema elevatum duodenum, sino eosinófilos acá, eosinófilos allá. Miren la apariencia un poco de fibrosis en anillo de cebolla. Este vaso de acá son estos 2 vasos de abajo y de nuevo cuando miran en esa fibrosis laminar
se veían eosinófilos. Y esto era un folículo linfoide o una tendencia a formar folículo linfoide con algunas células plasmáticas. En el examen clínico, para resumir, una lesión facial, pétrea y asociada a engrosamiento del seno paranasal derecho. En la biopsia el proceso era profundo, fibroso, había fibrosis perivascular concéntrica, folículos linfoides con algunas células plasmáticas, eosinófilos y un poco de polvo nuclear. ¿Tienen una idea? Podría ser granuloma facial. Podría ser fibrosis angiocéntrica o eosinofílica. Pero ¿saben ustedes que se han descrito las dos cosas sobrepuestas? Granuloma facial fue descrito por Whitley en 1945. Es granuloma facial, pero él usó el término granuloma eosinofílico. Son placas marrones eritematoviolaceas, casi siempre en la cara, relacionada a eritema elevatum duodenum, y con criterios histológicos que de granuloma no tienen nada, porque lo que no están descritos son granulomas. La revisión más bonita que he leído es la de Orton, el doctor Orton y el doctor Crivier, son franceses y trabajan en Estrasburgo, y ellos estudian 66 pacientes. Las lesiones clásicas de granuloma facial son más superficiales, pero yo he visto un caso idéntico a este en que también me llamó la atención lo pétreo. El paciente antiguo que yo había visto no tenía ningún compromiso de senos paranasales y da la casualidad que apareció el jueves en consulta porque había dejado de Dapsona y se le había puesto de nuevo prominente. Curioso, en el paciente antiguo, no me confundan, este es el paciente nuevo, en el antiguo la consistencia pétrea era más de su inactividad y ahora que se ha activado de nuevo porque dejó la Dapsona, se ha vuelto más turgente. Estas son lesiones clásicas de lo que se escribe y estos son los hallazgos histológicos. Usualmente tienen un grenzón, tiene dilatación de infundíbulos, el problema es más de dermis reticular, de dermis papilar y reticular superior, o sea, es más superficial. Los eosinófilos, que mucha gente considera que tienen que estar, no están siempre. Hay linfocitos neutrófilos, células plasmáticas, leucocitoclasia bastante común, folículos linfoides, pocos histiocitos. Los cambios vasculares son frecuentes, pero no es necrosis, o sea, no hay fibrina. Y sí está descrita perfectamente la fibrosis perivascular en anillo de cebolla. No hay necrosis fibrinoide, el infiltrado es de linfocitos y fibrosis dérmica con fibrosis perivascular. ¿Qué cosa es la fibrosis angiocéntrica eosinofílica? Es rara, más común en mujeres, esta paciente es mujer, alrededor de los 48 años, especial predilección por la cavidad de senos paranasales, puede irse hacia la órbita, hacia atrás, y las patologías son inicialmente submucosas, mezclando neutrófilos y eosinófilos, y más tarde la clásica fibrosis concéntrica. Yo le pedí al cirujano, ¿es posible hacer una biopsia del seno paranasal? Y me dijo, realmente sería muy traumático. Él tendría que abrir una ventana por la fosa nasal y a través de una aguja o una intervención traumática podría sacar un pedazo de mucosa. Quedamos que yo iba a seguir mi idea, pero al final
Estos son resultados. Bueno, este es un estudio comparativo que creo que es de Brasil, de casos de granuloma facial y casos de fibrosis angiocéntrica eosinofílica, y ellos concluyen, comparando 4 casos de la fibrosis y 20 casos de campiñas, y no arrojó grandes diferencias. O sea, los casos de granuloma facial ciertamente fueron más tempranos, más agudos, pero los cambios fibrosis fueron muy similares. Y no sé si conocen ustedes de la patología de IgG4. Está muy de moda. Una de las personas que lo ha estudiado mucho es el doctor Gibson de la Clínica Mayo. Este es un caso muy bonito, clásico, del eritema elevatum duodenum, que yo vi en práctica privada. Miren esto. Esto es muy característico, ¿no? Y este es un caso de Luis Requena, que de ver simplemente la macroscopía se dan cuenta que son nódulos. ¿Y qué es eritema elevatum duodenum, que se ha relacionado tanto a granuloma facial? Son formas crónicas de vasculitis leucocitoclástica. ¿Por qué la figura del aro de cebolla? Porque es una fibrosis que se reactiva y se desactiva y le está dando esa estructura circular. Ya tengo que acabar. Entonces, miren esto, es la misma apariencia del colágeno fibroso con neutrófilos. Les decía que el doctor Gibson, que estudia mucho IgG4, estudió casos de granuloma facial y eritema elevatum duodenum y no encontró IgG4. Conclusión, este caso revela cosas que podrían realmente estar manifestando las dos enfermedades a la vez. Y la eosinofilia puede ser parte del mismo proceso patológico. Yo creo que algo tiene que ver esa consistencia pétrea. A mí me gusta examinar, palpar, y si hay 2 entidades que no sean sarcomas en que he visto esto, han sido reacciones granulomatosas a sustancias de relleno y mi otro caso de eritema elevatum, granuloma facial. La paciente ha sido puesta hace 1 mes y medio en Dapsona y me mandó un correo diciendo de que sentía que la lesión se estaba ablandando, pero estaba haciendo un poquito de hemólisis por la Dapsona, o sea que se le ha tenido que bajar. Está en Estados Unidos de visita con sus familiares y en 2 semanas estará de vuelta para verlo. El doctor Camino me ha pedido que les anuncie el Cara Raimi, que es una reunión muy bonita. Varios de los presentes han estado de visita ahí, ayudándonos a realizar qué es lo que figurar cuál era el diagnóstico del paciente, y los invito, si tienen interés en reuniones clínico-patológicas, son 4 mañanas en que volamos pacientes de todo el Perú a Lima para que sean vistos con nuestro panel. Y muchas gracias, porque siempre es un placer venir a Buenos Aires. Muchas gracias, professor Bravo. Por favor, permaneça. Iniciamos agora novo tempo para discussão. Temos ainda 5 minutos. Eu pediria, então, que os professores Sanches, Marcelo e doutora Alejandra tomassem lugar à mesa.
Perguntas, por favor. Hola. Professor Cabreira. Aqui. Acá. No, empieza a hablar. Stringa, ¿querés que hablemos a dúo? No, no sé lo que vas a decir. Habla vos primero. ¿Cómo que? No, una pregunta a Bravo Pucho. ¿No sería útil haberle hecho o hacerle a esta señora una inmunofluorescencia? Pensando en el granuloma facial. Si te da negativo, no sirve, pero si te da positivo, te orienta. Hasta lo que yo recuerdo sí se le había hecho, si no lo puse ahí, pero ella venía con un estudio bien completo para enfermedades sistémicas. Sí, yo también quiero comentar lo de Bravo Pucho. Hay un artículo muy interesante en el British Journal que muestran toda una cara con granuloma facial y en la nariz granuloma fibrosis angiocéntrica y eosinofílica. Creo que el cuadro es muy típica la clínica. El seguimiento clínico, cómo viene la evolución, porque son pacientes que vienen generalmente de otorrino con historias de sinusitis, oclusión nasal crónica, insuficiencia respiratoria alta y aparece la placa infiltrada en la nariz. Eso es muy característico, como era tu paciente. Lo segundo que quiero decir que sí, se consideran tres aspectos similares: la fibrosis angiocéntrica, que es de nariz y toma mucosas, el granuloma facial y el eritema elevatum duodenum, que generalmente es más sacral. Pero todos los tres se consideran lo mismo y que son hoy por hoy agrupadas dentro de los cuadros IgG4 relacionados, que se caracterizan justamente porque dan fibrosis. Lo primero que se describió fue esto en páncreas, con una fibrosis pancreática autoinmune. Es decir, es muy característico. Y el diagnóstico definitivo, creo que el aporte es que es por inmunomarcación de IG4D a nivel de los plasmocitos dérmicos, que eso suele dar positivo. Y que a veces aparece en plasma, pero ten en cuenta que solo el 50% aparece de elevación en plasma. Pero cuando uno quiere saber, estar seguro, tiene que hacerlo, porque es un elemento más de correlación laboratorial clínico-patológica. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar sobre o nevo de Reed. Qual é a sua conduta e orientação em crianças menores de 12 anos? Se faz o acompanhamento, se a lesão se mantém estável, ou se esse diagnóstico só for feito em crianças maiores de 12 anos, se já faz a excisão. Muchas gracias por la pregunta. Antes que nada quiero decir una cosa, la dermatoscopía no es nada sin la clínica. Esa es una cosa que me olvidé de decir. El paciente siempre debe ser visto en el contexto de la clínica y no hay imagen dermatoscópica que pueda ser vista aisladamente. Eso, a pesar de que me dedico a la dermatoscopía, creo que hay que recalcar en la clínica y recalcar que lo primero que somos antes de dermatólogos somos médicos. Entonces, primero ser médico, después ser dermatólogo, ser clínico, después dermatoscopista. Y después encontrar la correlación entre todo eso, que es lo más difícil. En relación a la conducta del nevo de Reed, en menores de 12 años hay un estudio excelente hecho por el grupo de Giuseppe Argenziano, donde está Emilio Lalas, que dice que el likelihood, o sea, la probabilidad que vos encuentres en un nevo de Reed típico con un patrón estallido de estrellas, un melanoma, es 0. Entonces, las últimas recomendaciones, que son de fines de 2018, publicadas ahora recientemente en 2019, es ni siquiera hacerle seguimiento en un niño menor de 12 años. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que la lesión empieza a empeorar. Entonces, en un momento vas a ver que va a empezar a tener un velo central, que va a agregar pseudópodos asimétricos, y eso es lo normal porque es una fase evolutiva el nevo de Reed. Por eso es que no lo vemos en el adulto. Entonces, la fase evolutiva, esa que vos encontrás, ahí es cuando encuentras un niño de 2 o 3 años, que lo sometes a una anestesia general, que le generas un gran impacto, que generas un impacto en la calidad de vida del niño, que generas un impacto económico en el sistema sanitario, innecesariamente, porque no va a ser un melanoma, va a ser un nevo de Reed típico. Entonces, en menores de 12 años
Puede ser de seguimiento, si tú quieres, cada 3 meses. Creo que es como muy innovador esto que están diciendo, de ni siquiera seguirlos o no seguirlos. Que la última opinión que hay a nivel de los grandes grupos de investigación es ni siquiera realizar seguimiento dermatoscópico. Acompañamiento y ver si cambia algo de forma muy extraña, sacarlo. Ahora, si llega a ser una lesión que no es un patrón en estallido de estrellas, si es un patrón nodular y ese patrón nodular es asimétrico y en una zona donde no es típica de un nevo de Spitz, estamos hablando ahora, o tiene pigmento, y se recomienda la exéresis. O sea, habiendo asimetría, aunque sea menor de 12 años, sí, porque hay melanomas raros en menores de 12 años, pero no con el patrón en estallido de estrellas. Sí, no, una cosa que olvidé, Se el tratamiento del granuloma, de la fibrosis angiocéntrica eosinofílica, que hasta ahora no tiene tratamiento, no tenía tratamiento, los corticoides son circunstanciales, los inmunosupresores también. Parece que ahora con el rituximab se ha conseguido hacer involucionar la mayoría de los casos que se publican. Perdón que me... Se o diagnóstico for feito acima de 12 años. Claro, encima de 12 años, si es una lesión con un patrón en estallido de estrella simétrico, vamos a realizar la exéresis. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esto sea un melanoma, aunque sea simétrico, va aumentando luego de los 12 años, porque sabemos que los melanomas, o sea, en la niñez son extremadamente raros, en la adolescencia son raros, pero no excepcionales. Porque veríamos uno todos los años, o sea, los que vemos tumores cutáneos, un melanoma en un niño adolescente vemos, no es tan excepcional. Entonces, lesión con un patrón en estallido de estrellas después de 12 años, exéresis siempre, aunque sea simétrica. Si es asimétrica, mucho más. La probabilidad, como dije, que si tiene 50 años, es muy fácil de acordarse, de que una lesión con un patrón de estallido de estrellas simétrico sea un melanoma, es del 50%, o sea que es muy alto. Ahí sí, exéresis. Alguma pergunta mais? Bem, então encerramos essa sessão. Por favor, professor Bravo. Quería hacerle una pregunta a Marcelo y otra a José. ¿La psoriasis de la lengua puede producirse en cualquier superficie mucosa de la boca? Claro. En El Carrillo, problema es claro. que tenemos un nombre malo para eso, que es lengua geográfica, que es la psoriasis de la mucosa. Pero se puede presentar en el paladar, se habla lengua geográfica ectópica, pero todo es el mismo proceso. Y otra pregunta para José. ¿Qué pasó con el CD8 positivo de la oreja? En algún momento propusieron que había un linfoma CD8 positivo en la oreja, pero de un comportamiento muy benigno, parecido al de... Esto está en la última clasificación, Todavía 2018, está todavía como una entidad aislada, ¿sí? De buenísimo pronóstico. ¿Sí? Porque es el CD8, es el acral. Hoy el del oído se ha vuelto también. Se ha vuelto como CD8 acral. Es lo mismo. Bem, então temos que encerrar a sessão, agradecendo à plateia pela presença e participação, especialmente aos convidados pelas brilhantes apresentações.